No hay nadie. Buenos días, Cintia, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Cintia? No la escucho. Kevin. ¿Cómo está, Cintia? Ahora sí la escucho. Buenos días, José María. No la escucho. Ahorita. Ahora sí. Ahora ¿Y sí. ahora? Sí, ahora sí la escucho. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok. Buenos días, José María. Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, vamos a empezar con el tema, muchachos. Con el tema de documentos. Está contenido también en la ley 6.008. Entonces, La compusiste. 44 habla, su artículo 44, ¿me escuchan? Bastante interferencia. Sí, profe, sí. Nada más que está lento el internet. Ajá, pero oigo mucha bulla. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo estás, José María? Hola, ahora sí lo escucho. Hola, A ver, guarden silencio, muchachos, para que podamos comenzar. Ahora sí lo escucho, no lo escuchaba, no lo escuchaba. Sí, ahora Nada. sí lo escucho. Estamos hablando entonces del alcance y plazos de la inscripción. Y decíamos que los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos, ¿verdad? Entonces dice aquí, o anotados, no perjudican a terceros, sino desde la fecha en que se presenten al registro respectivo. Estamos hablando de que los documentos que se tienen que inscribir, hay que inscribirlos en el registro. La inscripción de los documentos presentados debe de ser realizada en un plazo no mayor de 30 días, ¿verdad? A partir de la fecha de la presentación. Y existen algunas medidas de garantía, ¿verdad? Para garantizar la autenticidad de los documentos. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Registro dicta las medidas de seguridad, ¿verdad? Para garantizar esta autenticidad de los documentos que se presentan.
los que deben ser acatados por las personas solicitantes o penas de no serles recibido. Ahora también hablamos de la constitución de derechos. Únicamente pueden constituirse derechos por quien tenga inscrito su derecho, ¿verdad? Es decir, si usted no tiene inscrito su derecho, usted no puede ni siquiera hacer ninguna transacción jurídica con él, ¿verdad? Usted no puede heredar, usted no puede vender, no puede ceder, donar. Tiene que estar inscrito ese derecho. En cuanto a la identificación unívoca de titulares de derechos y obligaciones, para la correcta dice inequívoca y unívoca identificación de los titulares de derechos y obligaciones, además de su nombre, apellido, las generales. Es obligatorio también pues presentar su cédula de identidad ciudadana. Y en el caso de abogados o abogadas con representación del titular de derechos, deberán presentar además su carnet de identificación. Profe, ¿qué artículo es ese? ¿Qué artículo es ese? 47. Ese es el 47. Estamos hablando de la inscripción de documentos. Correcto, correcto. Entonces, en el caso de los abogados y las abogadas, por ejemplo, con representación del titular de derechos, deberán presentar además su carnet de identificación extendido por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ahora, en caso de personas extranjeras de tránsito por el país, deben presentar su pasaporte, ¿verdad? Y los extranjeros residentes en Nicaragua deben de presentar su cédula de residente vigente. Después vemos la inadmisibilidad de documentos no inscritos, ¿verdad? Es decir, que los tribunales de justicia no van a admitir documentos que estén susceptibles de inscripción, que no estén inscritos, ¿verdad? Entonces, ahora dice, si el objeto de la presentación ante el tribunal fuera a ser efectivo en perjuicio de un tercero, ¿verdad? Un derecho que debió ser inscrito. Es decir, si vos querés perjudicar a un tercero con ese documento, no puedes hacerlo porque no está inscrito. Tiene que estar debidamente inscrito. Ese es el efecto jurídico que surten y que sufren los documentos ya inscritos. Los documentos ya inscritos. Hola. Los documentos ya inscritos. Bien, ahora en el artículo 49, ya aquí hablamos de los terceros registrales. ¿Verdad? Y dice que la inscripción no convalida los actos o contratos inscritos, ¿verdad? Que sean nulos o anulables, conforme a la ley. Sin embargo, el tercero, oneroso, ¿verdad? Algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, ¿verdad? Pero es que tiene que estar inscrito, ¿verdad? A menos de que él tenga algún documento que lo respalde. Luego vemos también que su derecho, aunque después se anule o se resuelva de cualquier causa, ¿verdad? Que no conste en el registro. Es decir, se le va a dar crédito porque tú decís que tenés algo que te respalde, mientras probás que sí, en realidad, efectivamente, tenemos un respaldo, ¿verdad? De esa inscripción en el registro. Porque recuerden también, el problema es de que hace años hubo un incendio, ¿verdad? Y también han habido inundaciones en donde se ha dañado y se han perjudicado muchos libros, a tal grado de que todos los documentos inscritos en el registro han pasado a microfilm. Microfilm se llama, ¿verdad? Una forma de mantener los documentos, por lo menos lo que quedó, ¿verdad? Registrado allá en catastro. Entonces, es por eso de que tiene pruebas de cómo demostrar que si su documento está bien inscrito, también lo puede demostrar, ¿verdad? Entonces, se entiende por tercero registral, ¿verdad? Al tercer adquiriente, es decir, al derecho habiente de un titular registral o título oneroso. Estamos hablando de que puede ser de que ese tercero tenga ese derecho, ¿verdad? Que sea el titular, ¿verdad? Pues porque él compró. Estamos hablando de título oneroso. Que también actúe de buena fe. Por buena fe se entiende el desconocimiento de la otra persona, del tercer adquiriente, ¿verdad? Usted está comprando un bien que no sabe usted que es robado. Pero
usted está adquiriendo, bueno, ya se me puso muy simpática la Cintia. A ver, Cintia. Voy al trabajo, profe. Es que voy camino al trabajo. Ya te cambiaste, yo sé, sí. Amor, estás haciendo un esfuerzo. Vas para el trabajo. Que te vaya bien, hija. Ahí vas conectada. Mira qué gran esfuerzo. Sí, es que activé los datos. Yo sé, amor, yo sé que para sí entrar a la conferencia. Pero te felicito por tu esfuerzo, ¿oíste? Y entonces, después les voy a mandar un cuestionario, más tarde se lo voy a mandar, el cuestionario de este tema, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan resolver. Ok. Entonces, de que actúe de buena fe. Entonces decimos nosotros, pero ¿qué es la buena, qué se entiende por buena fe? Pues la buena fe es que el tercero que está comprando, el adquiriente, desconoce que la propiedad era robada, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de los terceros, ¿verdad? Y entonces dice, y de su transmitente, no publicado, pero la buena fe se presume siempre, ¿verdad? Y también que la transmisión sea a título oneroso, no gozando en consecuencia el adquiriente de título gratuito de más protección que la que tuviera el causante o transferente. Y que haya inscrito su derecho, eso es importante. Si usted va a transmitir su derecho, tiene que estar inscrito. Y eso lo establece la ley 698, ¿verdad? Entonces, estamos estoy tratando de explicar, ¿verdad? Porque la clase no pudo ser presencial, pero también estoy tratando de explicarles, ¿verdad? De qué se trata. Hay acciones profe, también. Y el otro sábado va a ser presencial. Va a ser virtual. Va a ser virtual. Sí, yo les confirmo, porque es que son 2 fines de semana. Cuando hay rebrote, muchachos, de esta pandemia, cuando hay rebrote hay que esperar 15 días. Recuerde que en 15 días el COVID revienta. Entonces, teníamos que darle chance a esos 15 días, ¿verdad? Por eso es que mandan 15 días en la casa. Bien. Entonces, las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias. Oigan bien, las acciones rescisorias, revocatorias o resolutorias no perjudican a terceros que hayan inscrito su derecho, porque si usted lo inscribió no hay ningún problema, ¿verdad? Estamos hablando de los problemas, pero hay una excepción. Se exceptúan, dice, las acciones de rescisión o resolución que deban su origen a causas que, habiendo sido estipuladas expresamente por las partes, consten en el registro, ¿verdad? Entonces, hay acciones de rescisión o resolución que dan origen a causas que habiendo sido estipuladas expresamente por las partes, constan en el registro. Es decir, hay un registro de lo que usted acordó, ¿verdad? Entonces, a excepción, también las acciones rescisorias de enajenaciones en fraude de acreedores a los casos siguientes. Recuerden de que muchas veces la gente vende los inmuebles, los enajena, para el fraude. ¿Por qué? No quieren pagar o no tienen. Entonces, transponen los bienes a nombre de otras personas, ¿verdad? Entonces, también se exceptúa este caso. Otro caso que se exceptúa es cuando la segunda enajenación ha sido hecha a título lucrativo, ¿verdad? Y cuando el tercero haya tenido conocimiento del fraude del deudor. ¿Ves? Estamos hablando de que aquí hay conocimiento del fraude del deudor. Y cuando se esté en cualquiera de los casos comprendidos en este capítulo. Bien. Vamos a hablar de la publicidad de la información, ¿verdad? Esto también lo contempla la ley 698 y dice el alcance de la publicidad registral. Bueno, el registrador o la registradora podrá negarse a expedir la información registral solicitada cuando considera que la solicitud se dirige a la creación de bases de datos, ¿verdad? Paralelo al contenido del registro, poniendo nota al pie de la solicitud del interesado, se dan las razones y circunstancias de las cuales toma dicha medida e informando de forma inmediata a la Dirección Nacional, ¿verdad? Es decir, el registrador o la registradora no puede negarse a expedir la información registral solicitada, pero tiene que informar a la Dirección General para tomar las medidas que corresponden, porque recuerde de que ese es el principal objetivo de los registros públicos, la publicidad, dar a conocer a los terceros. Darle la información. Exacto, dar a conocer, por ejemplo, si usted va a comprar un inmueble, usted como adquiriente, usted tiene que saber cómo está esa. Si está bien, embargada, grabada, hipotecada, ¿verdad? Sí. Entonces, si hay que hacer limpieza registral,
¿verdad? Porque muchas veces la gente deja hipotecado y no hacen la limpieza, tal vez ya cancelaron y no hicieron la debida limpieza registral. Entonces, hablemos ahora del artículo 54. Vamos a hablar de las certificaciones. Usted sabe que el registro extiende diferentes tipos de certificados, ¿verdad? Los certificados de historia registral, certificado de asiento relacionado. Entonces, hablamos de informes, copias, valor, medio y forma de extenderlo. La publicidad en los registros, ¿verdad? En su aspecto formal se hace efectiva mediante certificaciones, informe o copia. Las certificaciones, informes o copias se emiten por los medios tecnológicos, es decir, te lo hacen, te lo imprimen en el registro que permite una rápida y eficiente expedición. La utilización de estos medios y herramientas serán aprobados por la Dirección General. Eso pues ya sabemos nosotros que usted va al registro, solicita una negativa de bienes, usted necesita un asiento relacionado, una historia registral, una libertad de gravamen, todo es certificado, ¿verdad? Ahora, los certificadores con jurisdicción fuera de su oficina registral, estamos hablando de que alguien te está certificando un documento fuera de la oficina. Entonces, los registradores y registradoras autorizados por la Corte de Justicia pueden certificar en forma de copia autenticada, ¿verdad? O literal asientos registrales que contan en otras oficinas registrales, para lo cual deberán dejar constancia de esas circunstancias en el documento respectivo. Es decir, hay que aclarar de que ellos están autorizados. Ahora, el artículo 56 dice contenido de las certificaciones. Pues las certificaciones deben de expresar de una forma clara, sucinta, precisa, pues el contenido de los asientos del registro, es decir, el certificado va a decir exactamente lo que dice el asiento, ¿verdad? Y tiene que ir firmado por el registrador o por el auxiliar en su caso, porque también hay auxiliares del registrador, así se llama. Entonces, hay una serie hay una serie de certificaciones, diferentes tipos de certificaciones, ¿verdad? Se expedirán certificaciones de forma literal o relacionada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se llevan entonces los registros. ¿Cómo lleva el registro? Para ir guardando toda la información, ¿cómo lo lleva? Bueno, tiene unos libros que deben llevar los registros. Y cada uno de estos registros adscritos al SINARE. El SINARE significa Sistema Nacional de los Registros Públicos, ¿verdad? Entonces, están obligados a llevar estos libros. ¿Cuáles son? Uno, el de recepción de documentos o el libro diario, que nosotros explicábamos. Bueno, donde ellos ponen qué documento recibió de cada persona. El asiento de presentación ahí, en el libro diario, ¿verdad? Después el libro de inscripción, que es donde está inscrita su propiedad. Y hay un libro de índice, ¿verdad? Entonces, el reglamento determinará el contenido de la información adicional a la establecida en la presente ley, ¿verdad? Para cada libro o sistema, según el tipo de registro de que se trate. Medios para llevar los libros. Pues los libros podrán llevarse en papel, ¿verdad? O en cualquier soporte de acuerdo a la moderna tecnología establecida. Siempre es importante llevar los libros, porque a veces se nos va la luz, se nos descargó la computadora, entonces no hay sistema, ahorita se cayó el sistema, entonces ¿cómo lo vas a hacer, verdad? Los efectos registrales efectuados en esos medios se utilizarán los efectos jurídicos derivados de la publicidad registral, ¿verdad? Y tendrán plena validez y autenticidad. Vamos a hablar, esto es un tema importante, ¿verdad? Que ustedes tienen que saber. Recuerden también que tenemos pendiente, ahorita vamos a ver los errores registrales, pero también tenemos pendiente la nota marginal, ¿verdad? Hay otros temas que tenemos que abordar y entonces yo preferí, ¿verdad? Hoy en esta videoconferencia de una explicación, ¿verdad? Y aunque después nosotros podamos evacuar en la siguiente sesión las preguntas. Entonces vamos a ver los errores. Existen dos tipos de errores. Errores materiales y errores de concepto. Entonces, ¿en qué consisten los errores materiales? Se entiende que se comete un error material cuando sin intención conocida se escriban palabras unas por otras, ¿verdad? Se omita la expresión de alguna circunstancia formal de los asientos. Eso está en el artículo 61 de la ley 698.
También, o se equivoquen los nombres propios o las cantidades al copiar del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción. Pero ese un error puede ser, qué sé yo, un dato, que es el número catastral, el número registral de la propiedad, ¿verdad? Ese es un error material. Entonces, dice aquí, ninguno de sus conceptos, los errores cometidos en los asientos a que se refiere la presente ley podrán ser materiales o de concepto. ¿Verdad? Espérame. Ahora, entonces vemos rectificación. ¿Cómo se mandan a rectificar estos errores? Hay unos errores que no se pueden subsanar y otros que sí. Pero entonces vemos nosotros que dice, los registradores o registradoras podrán rectificar por sí, bajo su responsabilidad, los errores materiales cometidos en los asientos principales. Es decir, porque una cosa es que el documento que usted introdujo en el registro lleve un error material. Te lo mandan a subsanar porque lo cometió el abogado. Pero otra cosa es el error que cometa el trabajador del registro, que está en las ventanillas, ¿verdad? Entonces, en los asientos principales de inscripción, usted sabe de que para anotar tu propiedad, que usted es la dueña número 10, asiento número 10, y ahí está inscrita su propiedad, la propiedad de Cintia, ¿verdad? Que se la compró al señor fulano de tal. Entonces, permítame. Vaya. Entonces, en los asientos principales de inscripción, anotación preventiva, cancelación cuyos respectivos documentos se conserven en el registro, ¿verdad? También en los asientos de presentación y notas marginales, aunque los documentos no existan en las oficinas de registro, siempre que la inscripción principal respectiva baste. Es decir, el registro tiene que tener un soporte para poder hacer la corrección. Por eso es que dice, si hay que hacer corrección en los asientos principales o de inscripción en atención preventiva, los respectivos documentos conserva el registro. El registro tiene los documentos y dice, ve, la muchacha que está anotando en el libro de inscripción se equivocó, porque aquí está, ve el documento donde dice, y ahí está. Pero también puede ser de que ya el documento no está en manos del registro. Ese es otro caso. Entonces, en los asientos de presentación y notas marginales, aunque los documentos no existen en las oficinas de registro, siempre que la inscripción principal respectiva baste para dar a conocer el error y sea posible rectificarlo. Es decir, que la rectificación sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, hay errores materiales que no pueden rectificar, que no los puede rectificar el registrador, y vamos a ver cuáles son. Los registradores o registradoras no podrán rectificar sin la conformidad del interesado. Tenés que también tomarle consentimiento a la persona interesada que posee el documento inscrito, ¿verdad? O sin una providencia judicial que tal vez ordene el juez, o en su defecto los errores materiales cometidos. 1. En las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones sobre documentos no existen en el registro. No puede el registrador hacer, a menos que te consulte, porque usted tiene el documento original y hay que hacer la rectificación. También en los asientos de presentación y notas marginales, cuando dichos errores no pueden comprobarse por la inscripción principal respectiva. Y no exista tampoco los documentos en la oficina del registro, es decir, no tiene el registro ningún documento, ¿verdad? José. Entonces, sí, dígame. En ese caso genera gastos. Pues eso va a ir es que si el error lo puede rectificar el registrador, pero le pide consentimiento a la parte que tiene el documento, lo hace perfectamente bien cualquier trabajador, ¿verdad? Se comunican por teléfono con el titular y el titular accede y trae su documento para que se haga la corrección. Porque es que, mira, nosotros podemos ver de que usted, por ejemplo, es dueño de 80 manzanas en físico, pero allá en el registro hay anotadas 100 manzanas. ¿Cómo es eso? ¿Hubo un error? Es un error. Ahí hay un error. O puede ser al revés. En el registro hay 80 manzanas y en físico hay más, hay 100. Entonces, son errores que hay que corregirlos, ¿verdad? Pero sí se pueden corregir esos errores. Sí, hay unos que se pueden corregir, hay otros que no. Y ya vamos a entrar a ver cuáles son los que no se pueden subsanar. Entonces, forma de rectificar los errores materiales. Dice el artículo 64. Los errores materiales no podrán salvarse con enmiendas, ni tachas ni raspaduras, ni por otro medio que un asiento nuevo en el cual se exprese y rectifique claramente el error cometido en el anterior, a no ser que el error se advierta antes de ser
fumado el asiento y pueda subsanarse, es decir, ya están cerrando el asiento, ¿verdad? Entonces, antes de que eso se inscriba, entonces puede subsanar el error, ¿verdad? Con claridad mediante la oportuna confrontación. Es decir, antes, ¿verdad? Hay un error, las muchachas leen. Por eso es que cuando usted inscribe un documento, a los 15 días usted tiene que llegar y usted va a ver todos los errores que tiene ese documento. Porque ahora la ley, creo que es la ley 1035 o la 1045, la última que acaba de ser aprobada, yo ahí se las puse en la plataforma. Esa ley dice cuáles son los requisitos que debe de contener todo documento que va a meterse o va a introducirse en el registro. Entonces tenemos que llenar los requisitos y ahí lo dice la ley, ¿verdad? Entonces usted no puede obviar eso, porque a los 15 días que usted llegue a la ventanilla, a ver ya, porque usted vino a inscribir el documento, pero cuando usted llega le salen con una gran hoja, como de 10 defectos que tiene que ir a subsanar, ¿verdad? Porque el documento no llena los requisitos. Y entonces ellos te dicen cuáles son los errores que tiene el documento y tienes que irlos a subsanar. Pero esos son errores que se pueden subsanar. Vamos a entrar a ver lo que es el error de concepto, porque hay dos tipos de errores, errores materiales y errores de concepto. Entonces, se entiende que se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción, ¿verdad? Al expresar en la inscripción, alguno de los contenidos en el documento se altere o varíe su sentido. Porque ahí estás alterando ya el sentido. No es lo mismo buscar un sinónimo que ya completamente le dé otro sentido a lo que se quiso decir, ¿verdad? Y eso es muy dado en los abogados. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando tu cliente te dice qué es lo que quiere que usted le haga, usted tiene que decirle que le anoten un papel. ¿Qué es exactamente? Porque ese papel le va a servir de soporte a usted. ¿Sabe por qué? Porque es como que deja hacer un vestido. Yo lo quiero ceñido de aquí, lo quiero escotado, lo quiero de tal manera, de tal tela. Igual pasa con la escritura. Entonces, a veces es mejor porque después hay clientes muy fregados y te dicen, no, yo le dije a usted que lo quería así, 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 y tal vez te dijo lo contrario. Entonces las cosas se piden por escrito. Y entonces usted se va curando en salud, ¿verdad? Para no tener problemas con el cliente. Y después usted como abogada tiene que informarse, tiene que documentarse en la ley 1035 para que usted no cometa los errores que el registro le va a señalar, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de acuerdo para rectificar errores de concepto. Por ejemplo, los errores de concepto cometidos en inscripciones, por ejemplo, en anotaciones o cancelaciones o en asientos referente a ella, cuando no resulte claramente de la misma, no se rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados. ¿Ves? ¿Por qué? Como te digo, el cliente te dijo una cosa y vos pusiste otra. Entonces usted está quedando mal con el cliente. Entonces hay necesidad de mandar a llamar a todos los interesados para ver qué es lo que en realidad quería el cliente. Entonces, ahí hay un error de concepto. Entonces, y cuando no resulte claramente de la misma, no se rectificará sin el acuerdo unánime entonces de los interesados y del registrador o registradora, o bien en una providencia judicial que así lo ordene, ¿verdad? Porque también puedes buscar al juez. Y también el cliente puede decir, no, lo que se quiso decir fue esto y esto y esto. Pero basta que llegue el cliente pues con vos y diga, sí, efectivamente hubo un error, o yo me confundí, o se confundió el doctor que me está haciendo el escrito, ¿verdad? Entonces, ahora, los mismos errores cometidos en asientos de presentación, ¿verdad? Y notas marginales cuando la inscripción principal respectiva baste para, es decir, porque los errores pueden estar en diferentes asientos. Primero, en el de presentación, la persona que te está recibiendo los documentos cometió un error. También puede ser la que está transcribiendo. Allá está anotando tu título de propiedad en el asiento de inscripción. También está el problema de las anotaciones preventivas, ¿verdad? Hay ese otro asiento. También tenemos el asiento de las notas marginales, ¿verdad? Entonces, el error lo puede cometer cualquier trabajador del registro en cualquiera de los asientos. Pero también, digamos que hay errores que ya vienen en el documento,
Y por eso es que te lo tenés, el registro te lo rebota a los 15 días, ¿verdad? Entonces vemos los errores cometidos en un asiento de presentación, ¿verdad? Y notas cuando la inscripción principal respectiva para darlos a conocer podrá rectificarlo el registrador o la registradora, ¿verdad? Pero necesitas mandar a llamar a los interesados. Vamos a ver forma de rectificar los errores de concepto, ¿verdad? Ya vamos a terminar esta diapositiva y otra y ya terminamos. Los errores de concepto se rectificarán por medio de una nueva inscripción, oiga bien, la cual se hará mediante la presentación del mismo documento ya inscrito si el registrador reconociera ese error o el juez o tribunal lo declare, y en virtud de un documento nuevo si el error fuera producido por la redacción vaga, inexacta o ambigua del documento primitivo, ¿verdad? Y las partes convinieran en ello. Muchachos, esto se da diario. Las veces que usted haga una escritura tiene que saberla hacer. Tiene que sujetarse a lo que dice ese último decreto que acaba de promulgar el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Porque usted hace un documento a un cliente, lo va a meter y ahí vienen los problemas. Por eso es que yo hasta me tomé, quise en este día hablarles muy seriamente sobre los errores materiales y de conceptos que se están cometiendo en el registro por los abogados o por los registradores o los trabajadores del registro, ¿verdad? Es importante que nosotros le pongamos mente a esto porque es decepcionante que usted le haga un trabajo a un cliente y que después venga el cliente y le diga, no me sirvió lo que me hizo. Es decepcionante, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de lo que estamos viendo. Parece tonto, pero no es tonto. Es una cosa importantísima que usted vea. La doctora Cintia es buena abogada, te hace un trabajo perfecto, ¿verdad? Pero eso va a ir en dependencia de que usted se documente. Porque para hacer un documento, una escritura no es así nomás. Sí, yo sé. Porque miren, la ley del notario dice una cosa, pero las instituciones tienen sus propios reglamentos. Sí. Entonces, cada institución impone sus propios reglamentos que tenemos que estar sujetos nosotros los abogados y cumplir con ellos, si no, el documento es rebotado. El documento no es válido. Exacto. No, o te mandan a subsanar errores y bueno, y hay personas que no saben hacer ninguna doble trabajo. Porque yo te voy a decir, hay errores en donde te manda el registrador a hacer escrituras de aclaración y hay abogados que no la saben hacer. Y esto te lo tienen que enseñar en derecho notarial, de cómo se hace una escritura de aclaración, ¿verdad? Que tiene 3 cláusulas. Entonces, pero hay cosas que ellos exigen que no están en la ley del notario. Entonces, vamos a ver oposición a la rectificación. El registradora, cualquiera de los interesados en una inscripción podrá oponerse a la rectificación que otro solicite, ¿verdad? Por causa de un error de concepto. Siempre que su juicio esté conforme al concepto que se suponga equivocado con el correspondiente. Aquí estamos hablando que alguien se opone, ¿verdad? Pues se puede oponer el registrador o cualquier interesado a lo que se va a inscribir porque dice, no, ahí hay un error, dice el que se está oponiendo. Las cosas no, ahí no debe de haber dicho eso, porque lo que se debió de haber dicho, esto es lo correcto, ¿verdad? Estamos hablando de que quién compró, quién vendió, cuánto vendieron, ¿verdad? Entonces, no hay acuerdo, ¿verdad? Y por eso es que decía que tiene que haber una identificación, ¿verdad? Tanto en lo que te está haciendo el abogado como, ¿verdad? Lo que vos vas a presentar. El abogado te hace esto, pero el cliente pidió otra cosa. Usted tiene que sujetarse a lo que el cliente diga. Además, nosotros somos los asesores. Tenemos que decirle al cliente si se puede o no se puede hacer. También, porque no es que vamos a someternos a la voluntad y requerimiento de aquel cliente solo porque él quiere, y hay cosas que no se pueden hacer. No nos lo permiten, ¿verdad? Porque para eso son instrumentos que están en nuestras manos, que nosotros conocemos el derecho y sabemos que hay cosas que no se pueden hacer. Gastos de la rectificación, todos los gastos que originen la rectificación pues serán a cargo del registrador o registradora que haya cometido el error. Estamos hablando del caso de que un trabajador del registro los haya cometido.
o el registrador. Ahora, vigencia y efecto de la rectificación. El concepto rectificado no surtirá efecto en ningún caso, sino desde la fecha de la rectificación. Estamos hablando de que si el error fue de concepto, te lo mandan a corregir y usted lleva el documento ya corregido y comienza desde ese momento a inscribirse, ¿verdad? Entonces, sin perjuicio del derecho que puedan tener los terceros para reclamar judicialmente, porque también si la otra persona no está de acuerdo va a ir al juzgado, pues que vaya a presentarse. Y allá en el juzgado nos vamos a entender, cada quien va a presentar, yo sostengo mi posición y el otro tiene su posición, pues vamos a probar quién tiene la razón, ¿verdad? En ningún caso la rectificación del registro perjudicará los derechos adquiridos por el tercero a título oneroso, de buena fe durante la vigencia del asiento inexacto, ¿verdad? Porque es decir, lo que se está poniendo en el asiento no es correcto, está inexacto. Ya la sirve del aula esa diapositiva. ¿Cómo dice? Ya están en el aula. Bien, entonces jóvenes, hasta ahí hemos concluido con los errores materiales y de concepto. Esto ha sido todo en cuanto al tema de este día, ¿verdad? Después les estaré haciendo llegar el cuestionario para que ustedes puedan también, recuerden de que también el cuestionario sirve como guía para la hora de los exámenes. Entonces, a mí me gusta siempre elaborarles su cuestionario, que se los haré llegar más tarde. Entonces, eso es todo en cuanto al tema inscripción de documentos y error de los errores de materiales y de concepto. Pasen muy buenos días. Gracias por su participación. Sí, sé que va para el trabajo. Gracias, José María. Muy buenos días. Buenos días.